A este cuarto episodio de Astrocuriosa con el nombre Un viaje hacia el tarot. Mi nombre es Belén Oseguera y hoy vamos a tener un episodio en el que vamos a hablar sobre una introducción al tarot. La verdad es que es un tema muy extenso y sí quiero entrar en muchos detalles a la hora de explicar este tema y contar mi experiencia. Entonces creo que se va a dividir en tres partes para no hacerlo tan largo. Entonces vamos a tener este primer episodio sobre el tarot en una introducción, luego vamos a hablar sobre arcanos mayores y luego vamos a hablar sobre los arcanos menores. Todo con la finalidad de que podamos tomar todas esas dudas y aclararlas y que sea mucho más fácil llevar a la práctica. Y pues recuerda que todo esto que te cuento es solo una guía y no es la verdad absoluta y que es basado en mi experiencia. También te dejo información en un link que se llama, en un drive que tiene el nombre de Astrocuriosa, que tienes el link en la descripción, para que tú puedas entrar, consultar todas esas lecturas y sacar tus propios argumentos. Pero bueno, iniciemos un poquito con esta historia del tarot. ¿Qué es el tarot? Pues esta pregunta, yo creo que cuando alguien inicia en esta práctica de la cartomancia, se pregunta cómo es el tarot. De hecho, en algunos videos de personas X se han confundido entre el tarot y el juego de lotería por algunos dibujos, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso también porque creo que es muy importante las dudas de principiante de qué mazo debo de agarrar, pero ahorita vamos a entrar en detalle en eso. Bueno, el tarot básicamente está conformado por 22 cartas que son los arcanos mayores y 56 cartas que son los arcanos menores. El tarot es un juego de cartas, totalmente es un juego de cartas que se conforma por bastos, espadas, copas, oros. Son 10 cartas numeradas del 1 hasta la 10 y de ahí sigue rey, reina, caballo y sota. Básicamente es papel que nosotros interpretamos. Pero ahora vamos un poquito con su origen. Su origen proviene en Europa del siglo XIV y fue prohibido como oráculo. Esto quiere decir que no era posible utilizarse como método de adivinación. Solo era como un juego, solo era como decoración, como quisieras, ¿no? Pero estaba prohibido en este proceso de adivinación o de usarle como un arte mística también. El primer tarot conocido era el tarot veneciano o tarot de Marsella. A finales del siglo XVIII, la ocultista llamada Aliette, o mejor conocida como Etelia, crea un nuevo tarot. Después, Arthur Edward White idea un nuevo tarot con los dibujos del artista Pamela Colman Smith, y así se crea un tarot llamado Tarot Rider-Waite o Tarot Rider-Waite-Smith. Este tarot es el más popular actualmente también. Es el tarot creo que más sencillo. Muchas personas, muchas tarotistas recomiendan que como principiante compres ese tarot y tú empieces a trabajar con él, porque se considera que es mucho más fácil de leer, que es mucho más práctico. Entonces creo que sí, podría considerarlo que sí es más práctico porque viene una paleta de colores muy extensa. Entonces es importante que a la hora de tener un tarot podamos ver los colores que tiene para que la intuición fluya y que nosotros podamos descifrar un poquito lo que nos están mostrando las imágenes. Entonces creo que es el tarot que recomiendan, pero ya que vamos pasando con esto, hablemos sobre los tipos de cartas, porque creo que igual es una pregunta que puede sacar mucho la onda cuando nosotros estamos iniciando en el proceso del tarot y que queremos aprender a leer. Les voy a contar una historia que me pasó la primera vez que compré mi tarot. Yo empecé a descubrir el mundo de la cartomancia con la baraja española. Compré un mazo de barajas españolas y también un libro. Y empecé a leer y la verdad es que yo no les entendía mucho. Y actualmente no les entiendo tanto. Me cuesta mucho descifrar lo que me quieren decir. No conecté muy bien con esa baraja. Luego empecé a escuchar sobre el tarot y me empezó a llamar mucho más la atención. Entonces me puse a investigar qué tipo de tarot debería de comprar para poder descifrar las preguntas que tenía. Entonces yo no sabía cuál era y cuál no.
investigué muchísimo y nunca supe, o sea, nunca alguien me decía, ¿sabes qué? Compra este, ¿sabes qué? Compra el otro, no compres esto, y no, nadie como que me decía, compra esto. Luego entendí que, que tú no buscas el tarot te busca a ti, o sea, el mazo te va a buscar a ti, van a vibrar juntos para que son una dupla, pues son un equipo que él te dice algo, tú le dices, te preguntan, no, es algo así, no una conexión de uno a uno. Vas a encontrar infinidad de mazos del tarot. Hay muchísimos diseños, muchísimos tamaños, muchas formas, texturas, lo que quieras. Vas a encontrar muchos en el mercado. Honestamente, mi primer mazo de tarot fue no error, pero sí como ese problemita que me llegó, porque quería comprar un tarot, pero tampoco tenía dinero para comprarme uno. Y si no son tan caros, pero luego puede ser un precio que si es tu primera vez y quieres buscar uno que te convenza y eso, pues no sabes cuál debes de gastar en el dinero y eso. Entonces, a mí se me hacían muy caros otros y yo no quería gastar tanto en eso. Porque siempre tengo esa tendencia a dejar las cosas a mitad del proceso y ya no las continúo. Entonces yo sabía que me podía pasar eso con el tarot y no quería pues gastar mi dinero a lo tonto y dejarlo ahí tirado. Entonces yo me puse a buscar no por un tarot que me llamara la atención, sino por un mazo que fuera económico para mi bolsillo. Y encontré uno en Amazon que me costó 250 pesos y está bonito, pero no conectaba tanto con él, o sea, solamente lo agarré por el precio. Lo pedí, llegó, lo abrí obviamente y sí me gustó, estaba bonito, pero cómo me cuesta leer ese mazo del tarot, se los juro que es muy complicado para mí leerlo, es de las cosas que más me ha costado leer, no conecto todavía con ese tarot, o sea, sí lo uso porque es un tarot como de bolsillo, es pequeño, y el único detalle es que tiene tres colores nada más. La paleta de colores es de tres. Es morado, dorado y color blanco. Entonces, entre esos tres colores, las formas a veces no están completas. Entonces, me cuesta mucho leer qué está pasando. Yo creo que otra persona que sí pueda conectar con ese tarot lo va a leer en el momento. Y otras, pues así como yo, pues nos va a costar un poquito más aprenderlo. De hecho, sí lo uso solamente sacando lo que son arcanos mayores, pues para ciertas cuestiones que quiero saber en relación con ellos, ¿no? Y de ahí, como lo dejé de usar ese tarot porque no me sentía muy bien conectada y tampoco encontraba las respuestas, me confundía muchísimo, entonces yo opté por comprar otro tarot. Estaba buscando, ahora en Mercado Libre, estaba buscando un mazo de tarot y yo dije, bueno, voy a comprarme el Rider White porque es el que recomiendan para principiantes. Y pues empecé a buscar y me apareció ahí pues un mazo que se llama es Mother Witch. Me apareció y me llamó mucho la atención por todas las ilustraciones que tiene, es muy bonito, los colores, todo está ambientado con puras mujeres. No sé, yo me enamoré completamente de ese tarot, de ese mazo, y yo dije, ok, lo quiero. Recuerdo que estaba en 350, 300 pesos por ahí. Tampoco se elevaba el precio, pero no tenía ese dinero en el momento. Entonces yo me dije a mí misma, si entre hoy y mañana me llega dinero, lo compro. Y esa misma tarde me hablan porque necesitaban un trabajo mío y me dicen, te voy a pagar 300 pesos por eso. Justo los 300 pesos que necesitaba para comprar el tarot. Y yo digo, sí, y ya inmediatamente hice mi pedido por Mercado Libre y me llegó sin ningún problema. Así que creo que hubo esa conexión con ese tarot, entonces ya lo tengo, ya lo empecé a leer y me siento mucho más conectada, mucho más tranquila, siento que vibramos mejor a la hora de estar leyendo. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque consejos todos les podemos dar de que compren el Rider White o que compren el de Marsella o que compren otro tipo de tarot, pero ustedes compren el que les llame la atención porque van a encontrar algunos que son con imágenes de Disney, con imágenes tornasol, van a encontrar algunos que son de un solo color, no sé, van a encontrar infinidad de cosas, infinidad de texturas, tamaños. Entonces es importante que ustedes sientan la conexión con el mazo
para que puedan tener una lectura un poco más precisa. Más si es la primera vez leyendo, entonces váyanse con calma. Pues obviamente no es necesario que solo tengan uno, pueden tener varios y saber para cuál les va a servir. Por ejemplo, les cuento que el primero, el de 3 colores nada más, pues me sirve solamente los arcanos mayores cuando quiero hacer cuando quiero leer algo solamente con ellos. Y el otro, el de las mujeres, me sirve pues en general, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces, ustedes elijan el que más les guste, con el que más se sientan cómodos y sí, van a encontrar muchas cartas en el mercado, pero no hay una que necesariamente tengan que usar ustedes como principiantes o no. Así que no se preocupen por eso. Ustedes solamente disfruten a la hora de hacer sus lecturas, hagan sus preguntas, pues es algo bien importante que les va a tener en cuenta y es prueba y error, o sea, es esto de prueba y error, lean mucho, practíquenlo, pero bueno, yo cuando inicié tenía muchas dudas sobre cómo preguntar, qué debería de preguntarle, cómo vienen las respuestas, todo eso, ¿no? Cómo barajear y eso, así que yo hice una listita de preguntas que yo tuve en el momento y que igual ustedes las pueden tener o igual y no, pero también les puede funcionar a la hora de que estén haciendo sus predicciones con el tarot. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué se le puede preguntar? Básicamente se le puede preguntar de todo. Se le puede pedir consejos, se le puede preguntar cómo está el estado actual de algo que está pasando en tu vida, cuáles son las tendencias a futuro o las tendencias que debes aplicar actualmente. Puedes checar cómo... Mira, algo que no te va a funcionar muy bien son las preguntas cerradas, como ¿debería de estar con alguien? Sí o no. Eso no, porque creo que hay que preguntar como qué consecuencias me va a traer estar con esa persona y así puedes descubrir más a profundidad porque las decisiones no las va a tomar el tarot por ti. Tú tienes que tomarlas completamente, solamente el tarot es una guía. Entonces puedes preguntarle pues las causas que te va a traer cierta acción, las razones por las que las deberías de hacer o no. Y obviamente el tarot es una herramienta de autoconocimiento totalmente. Ahora hablemos un poquito sobre nuestras decisiones, cómo podemos tomar las decisiones a través del tarot. Yo creo que es bien importante que no se tomen decisiones basadas totalmente en una respuesta del tarot, porque las cartas pueden ofrecernos las consecuencias que puede traer cierta acción, pero nosotros sabemos interiormente qué es lo que mejor nos conviene. Y yo creo que si estás buscando una respuesta en el tarot es porque tú ya sabes la respuesta totalmente, o sea, solamente estás buscando algún pretexto para, para alejarte o para tomarla. Creo que es importante que al leerla tengamos bien en claro que al final la decisión es nuestra y el tarot no tiene por qué influir. Entonces siempre úsenlo como una guía, nada más. El tarot no te puede dar números, no te puede dar un diagnóstico médico, el tarot no te puede decir si sí o si no. Las cartas solamente nos van a ofrecer las consecuencias y nosotros le vamos a poner una respuesta. Eso es todo y eso memorízatelo muy bien, de que la respuesta, la decisión es siempre tuya. Ahora, ¿cómo nos dan respuestas? El tarot pues simplemente son cartas, o sea, es papel. Nosotros le vamos a poner la respuesta a esas cartas a través de los colores que vemos, las imágenes, las posiciones de cada elemento de esa carta. Nosotros vamos a ponerlas y hasta cierto punto yo creo que esto tiene que ver con nuestro subconsciente, que nuestro subconsciente ve cierto elemento y dice, significa esto, puede significar el otro, o sí, se refiere a mí o esto. Entonces nosotros le ponemos las respuestas al tarot. Y no quiere decir de que porque nosotros se las pongamos, el tarot deja de ser real. Esto quiere decir de que nosotros conectamos con nuestro mazo de tarot. Por eso es importante que haya esa conexión, para que nuestras respuestas que tenemos dentro salgan a la verdad a la hora de poder ver esas cartas. Ahora, hay que concentrarse en la pregunta mientras se barajea. No necesariamente
no necesariamente hay que concentrarse a la hora que se barajea, pero sí puedes concentrarte y preguntarle, no sé, lo puedes tener entre tus manos y estarle preguntando algo sobre tu vida, de que debería de hacer este viaje y, y ya, ¿no? Te van a salir esas cuestiones de las consecuencias, todo eso. No necesariamente tienes que preguntar. O también la otra es de que dejes tu mente en blanco y que solito tu subconsciente mande las preguntas que necesitan y te salgan unas respuestas que tú no imaginabas porque son preguntas que realmente son importantes para ti, pero no las tienes, no las estás tomando en cuenta. Ahora, ¿cómo se sabe el significado de una carta? Aquí es totalmente por intuición, no es que exista un manual. Claro, todos los mazos de tarot que compres, algunos te van a traer con un manual, pero la intuición es importantísimo a la hora de leerlo porque esta es la que nos va a descifrar algo más personal. Entonces, totalmente es de que tienes que tener la intuición lo más abierta posible, dejar que toda la energía fluya para que te puedas dar respuestas que sí son más verdaderas y más cercanas a ti. Ahora, ¿cómo se puede consultar las cartas con la persona ausente? Claro que se pueden consultar las cartas con la persona ausente. No hay ningún problema a la hora de hacerlo, no hay un impedimento. Lo que sí es que no te recomiendo que lo hagas, porque recuerda que existe un karma. Si no tienes la autorización de esa persona para consultar las cartas por su nombre, entonces no lo hagas, porque aunque tu intención sea buena a la hora de hacerlo, existe el karma y no sabemos cómo te vaya a afectar a ti por haberlo hecho sin autorización. Pero si alguien te dice, oye, porfa, necesito una lectura rápida, no sé, pero están en otro lado y no puede estar presente, pues puedes hacer una lectura en su nombre y tener las respuestas. Pero no lo hagas sin consentimiento, por favor, ten mucho cuidado en eso. Hay personas que dicen que hay que extraer las cartas con la mano izquierda. Te cuento por qué hay que hacerlo. Dicen que simbólicamente es por la conexión que tenemos con el corazón. Honestamente yo no las extraigo con la mano izquierda. Yo soy diestra, entonces siempre utilizo la mano derecha para hacerlo todo y entonces no utilizo la mano izquierda. Y nunca he tenido ningún problema a la hora de hacer mis predicciones ni nada de eso. Pero si tú quieres hacerlo con la mano izquierda, adelante. Recuerda que cada tarotista tiene su propia forma de leer, su propia forma de sacar sus interpretaciones. Entonces tú encuentras la tuya con la que te sientas cómoda, cómodo. Y no hay ningún problema de tus métodos. No cuestiones mis métodos, solo ve mis resultados. O sea, no se preocupen por cómo lo hagan ni nada de eso. La otra es, ¿se puede dejar que otros toquen la baraja? Depende de cada artista. En mi caso, lo que siempre he hecho es de que cuando tengo lecturas con alguien, dejo que esa persona llene de su energía el tarot, que toque las cartas para que la energía pase y que pueda sacar las predicciones de acuerdo a lo que esa persona necesita. Pero, por ejemplo, si viene alguien X y me dice, oye, a ver, ¿puedo ver tus cartas? Pues no se las doy, porque no tengo por qué hacerle lecturas a esa persona, no le estoy haciendo una lectura, entonces lo siento innecesario darle las cartas. Y obviamente después de que hago una lectura y otra persona ya las tocó, limpio esas cartas para quitar esa energía que ya se le había acumulado al tarot. Entonces, depende de cada tarotista. Hay algunos que deciden que no toquen las cartas y mejor prefieren tomarla de la mano para que así puedan pasar las energías. Y hay otros que sí pueden darlas y que las estén tocando porque es lo que mejor conviene. Cada quien tiene su método, como les vuelvo a repetir. Y bueno, estas eran las preguntas que yo tuve en algún momento. Recuerden que si ustedes tienen preguntas que puedan salir a lo largo de este episodio, los pueden dejar en los comentarios y en el próximo se las puedo aclarar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo funcionan las cartas, el papel que tienen las cartas dentro de nuestras interpretaciones. Las cartas, como ya les dije, los arcanos menores se dividen en 4, que son bastos, oros, espadas y copas. Cada uno se rige bajo un elemento, al igual que los signos. Los bastos significan fuego, oro significa tierra, espada significa aire y copas son agua. Estos elementos que se rigen
tienden a ser porque son con la que vibran más, entonces es lo que los puede llamar más a la hora de hacer sus predicciones. Ustedes pueden entender que cuando vean, no sé, oros, pueden ver de que es un camino, porque estamos hablando de tierra, que es un camino largo, y ya ustedes van a sacar su propia predicción a la hora que estén leyendo, depende del contexto que tengan con las demás cartas. Ahora, también se puede descifrar de que a la hora de que, como les comentaba, que hay rey, reina, caballo y sota, estos, si les salen de estas personas, pueden significar que son personas en nuestra vida que están influyendo. Pero como queremos saber cómo influyen estas personas, se determinan por sentimientos o por actitudes que tienen esas personas en nuestra vida. En este caso, los bastos significan apasionado, impaciente, emprendedor. La espada significa frío, glacial, calculador y conflictivo. Oro significa confiado, honrado, perseverante y fuerte. Copa significa cariñoso, que tiene carácter, que es equilibrado y que es pacífico. Entonces con esto podemos entender un poquito más cómo influye esto, pero honestamente no me quiero meter tanto en esto ahorita, sino en el episodio cuando lleguemos a hablar sobre los arcanos menores para ahí desglosar cada carta y poder hablar totalmente de esto y que no quede ya dudas, o sea, no quiero que queden tantas dudas, entonces ahorita no quiero meterme tanto en eso, pero también lo vi importante para saber que las cartas influyen hasta en lo más mínimo. Entonces es bien importante que nos tomemos un tiempo muy tranquilos para poderlas leer, interpretar muy bien. Ahora, el momento de interpretar las cartas, estamos hablando que son imágenes. Entonces aquí es un lenguaje a través de imágenes que conecta tu alma con las imágenes que estás viendo. Entonces, esto es con lo que les decía de que la intuición es parte fundamental a la hora de hacer lecturas. Si no dejamos que nuestro tercer ojo se abra a la hora de hacerlas, no vamos a poderlas leer. Nuestra interpretación es la clave más importante y el lenguaje que vamos a recibir con las cartas y nuestra mente es algo que lo vas a ir dominando con el tiempo y hasta a mí me cuesta todavía, tengo que esperar muchísimo para seguir leyendo, las tengo enfrente y estoy pensando y pensando y cada vez que vuelvo a leer salgan interpretaciones un poquito más profundas porque es algo que vas a ir abriendo con el tiempo. Entonces no pierdas la esperanza y no te desesperes tampoco, es algo de paciencia, algunos es mucho más fácil y algunos es más difícil. Recuerda que es cuestión de intuición y de estudio. Ahora, ¿cómo se formulan las preguntas? Preguntas abiertas, ya te dije que no te van a funcionar tanto, pero sí hay una manera de hacer preguntas abiertas, porque las cartas tienen un sentido positivo y un sentido negativo y hay algunas que son neutras. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio para contarte bien cuáles sí y cuáles no. Entonces hay algunas que sí tienen sentidos positivos, negativos y unas son neutras. Entonces con estas puedes saber alguna pregunta del sí y el no, pero lo conveniente es de que si tienes un tarot que te va a ayudar a que te diga las consecuencias de tal acción, es mejor que tú pidas eso para saber cómo va a influir eso en tu vida. Entonces lo mejor es que le preguntes las consecuencias o las causas a que hagas una pregunta cerrada de sí o no. Entonces, ¿cómo podemos hacer las preguntas? De la manera que tú quieras. Lo que yo hago, y te voy a compartir mi forma de hacerlo, es mantener el mazo entre mis brazos, entre mis manos, y simplemente pregunto lo que quiero. Por ejemplo, ¿cómo estará mi día de hoy? ¿No? Entonces, ya que pasé mi pregunta y ya le pasé mi energía también, lo pongo en la mesa y saco mi carta y así yo hice mi pregunta y ya empiezo a descifrar lo que está en la carta. Es la forma en que yo hago las preguntas, pero si tú tienes otra forma que tú quieras intentarlas, pues también adelante. Con tus propias preguntas no hay reglas. Recuerda que no hay una regla como tal a la hora de hacer nuestras predicciones. Entonces no te preocupes, las tiradas del tarot son un momento para explorar un campo diferente en nuestra vida. Ahora, barajear, repartir y tirar las cartas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto es algo muy personal, lo que quieras hacer. No hay como algo que debas de hacer sí o sí.
De hecho, te voy a dejar un video en Instagram, cómo hago la forma de barajear las cartas, por si lo quieres ver. Entonces lo que yo hago es simplemente las revuelvo todas y siempre de inicio separo en 3 paquetitos las cartas. O sea, del mazo completo lo separo en 3. Y el primer paquetito es mi pasado, el segundo es mi presente y el tercero es mi futuro. Siempre hago eso. Entonces del primer paquetito, que era mi pasado, saco una carta y la pongo en la mesa. Del segundo, que es mi presente, saco otra carta y la pongo al lado. Y del tercer paquetito hago lo mismo. Y con eso empiezo a leer qué está pasando ahí. ¿Por qué hago eso? Porque yo siento que algo de mi pasado está influyendo en mi presente y eso me va a llevar hacia el futuro que yo estoy buscando. Pero yo solo quiero saber qué es eso que me está pasando, o que me tiene atorada, o que me tiene estancada, o que me va a ayudar, no sé, algo que deba yo de saber. Entonces siempre hago eso. Si me quedan dudas, vuelvo a sacar otra carta de los mismos 3 paquetitos y la sigo acomodando. A mí así me sirve mucho de inicio hacer esa lectura. Y es algo que no hago muy seguido, pero igual lo puedo hacer mes a mes, hacer esa lectura. También hay formas de leer las cartas, por ejemplo, sacar una carta diaria, que simplemente preguntas cómo estará el día de hoy, sacas una carta, la lees, la interpretas, y eso también puede ser una carta semanal, una carta al mes, una carta al año, como quieras, como te sientas mejor. O simplemente hay otras formas de tirar las cartas también, que si quieres que te enseñe alguna en especial, pues te puedo enseñar alguna, te puedo hacer un video y ya te subo esas para que tú conozcas los métodos. También te estoy dejando todo un libro para que tú puedas leer y ver imágenes de cómo acomodarlas y cómo hacer tus lecturas con mucha más facilidad. Creo que es mucho más fácil que lo leas y que veas las imágenes a que yo te lo explique aquí. Entonces, pero aún así te voy a estar dejando un video en Instagram para que tú veas ese mini proceso que hago de esa lectura. Ahora también, al momento que tú barajes tus cartas, puede que en alguna ocasión se te volteen las cartas y al momento que tú las saques te salgan cartas invertidas. Muchos tarotistas tienden a voltear las cartas, a regresarlas al derecho. Si es tu decisión, adelante. Si tú quieres leer esas cartas invertidas como tal, pues también léelas. Yo pienso que esas cartas invertidas son aspectos de nuestra vida que nosotros desconocemos, que no tenemos muy presentes. No necesariamente porque salgan cartas invertidas quieren decir que es algo malo en nuestra vida. Simplemente es algo que no tengo presente que está pasando en mi vida. Entonces, para mí, eso es lo que significa a la hora que sale una carta invertida. Pero tú puedes decidir si lo quieres voltear, si lo quieres regresar al derecho, si la quieres dejar así, si quieres darle una lectura así. De todas maneras, cuando entremos en detalle sobre cada una de las cartas, te voy a dar tanto la definición al derecho y la definición invertida para que tú puedas considerarlo. Porque aunque pueden ser cartas que tú puedes decir es que pueden significar lo contrario a lo que está pasando, pero no necesariamente, porque lo contrario sería como algo malo, pero igual al derecho puede que sea algo negativo, tanto como a invertido puede significar algo positivo. Y además, para que algo malo suceda dentro de una tirada de cartas, tienen que salir ciertas cartas específicas para que tu traducción sea negativa. Ahora, hay muchísimos métodos para tirar las cartas. Existen, bueno, los que yo te contaba es de que saques 2 cartas también. Estos son métodos muy sencillos, creo que como para practicarlas. Primero puedes sacar 2 cartas y la primera carta te va a indicar posibilidades de cierta acción y la segunda te va a indicar los riesgos que te puede tomar al hacerla. Entonces puedes practicar con eso, también la que te contaba sobre pasado, presente y futuro. También puedes sacar la carta del día, año, mes, semana, que también son cartas que te pueden funcionar para practicar, en lo que vas liberando tu intuición y disipando estas dudas que también te van a salir durante el proceso de lectura. Y también hay muchísimos otros métodos que son más complicados, algunos no son muy recomendados a la hora de hacer cierto tipo de predicción porque hay más enfocados, algunos son más fáciles y eso. Entonces te dejé todo un libro con esa información y si te interesa uno como tal, pues me dices y ya te lo explico.
Ahora, antes te contaba sobre limpiar el mazo. Es bien importante que mantengamos limpio de nuestro mazo, y no limpio higiénicamente, sino limpio de energía, porque es algo que se va a estar usando. Entonces, si tú tiendes a prestarlo para que otra persona lo utilice, entonces es importante que lo mantengas limpio de las energías de ambas personas para que no se confunda a la hora de hacer nuestras lecturas. La forma en la que yo lo limpio es: agarro el mazo con la mano izquierda y con la mano derecha tomo un incienso y lo paso todo alrededor del mazo, hacia ambos sentidos. Entonces paso y simplemente lo voy pasando y voy imaginando en mi mente que la energía del tarot se está saliendo, que todas las malas vibras, toda la energía que no es mía se está ahí yendo. Entonces esa es la forma en la que yo limpio mi mazo, es la forma en la que yo me siento cómoda. Deben de haber muchas más técnicas para limpiarlo, creo que es a gusto personal. Algunos pueden que le pongan cuarzos encima, otros pueden que lo dejen con un vaso de agua con sal, o lo dejen bajo la luna, o bajo el sol, lo que sea. Cada quien tiene pues su propia forma de limpiarlo, pero la que a mí me funciona y me gusta es la del incienso. Nunca me falla, puede ser cualquier incienso, no importa. Yo utilizo mucho salvia, que me gusta para limpiarlo, pero con que sea humo. Yo no necesariamente tiene que ser de un incienso en especial, pero uso salvia, que me gusta para limpiar el mazo. Algo que sí te puedo recomendar muchísimo es de que medites antes de hacer tus lecturas, porque así vas a estar en un estado de relajación que te puede ayudar a que las preguntas que sí tienes realmente, que son no importantes pero más relevantes en tu vida, salgan a la luz. Entonces, al momento de estar en un estado de relajación más tranquilo, es más probable que te den preguntas más enfocadas al aspecto de tu vida que necesita escucharlo. Entonces medita 5, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que tú quieras. Encuentras videos en YouTube que te pueden ayudar a que tu meditación sea mucho más fácil, y así vas a estar más relajada a la hora de hacer tus lecturas. También puedes prender inciensos, poner una velita para armonizar el ambiente, dejar cuarzos por ahí para que puedes utilizar. El amatista es buenísimo para la intuición, entonces puedes poner unos cuarzos de amatista ahí para que a la hora de que estés leyendo puedas liberar esa intuición que tienes. ¿Y qué te voy a recomendar sí o sí? La primera vez, es una experiencia mía. La primera vez que yo hice una lectura, yo no sabía que gastas energías, yo no sabía eso. Y les juro que cuando terminé de hacer la lectura yo me sentía mal, me sentía muy agotada, dormí como bebé esa noche porque recién había yo empezado la lectura, dormí como bebé. Al día siguiente amanecí muy cansada todavía, yo no entendía por qué estaba tan cansada, si no fue hasta que recordé que había yo hecho la lectura y dije, ah, fue eso entonces. Luego empecé a leer y me di cuenta que sí, que el usar el tarot te gastas energías. Y yo no sabía cómo mantener que no se me gastaran mis energías. Luego entendí una manera para no gastar tanta energía. Y es que yo tengo el tarot dentro de mis manos y simplemente le digo al tarot, utiliza mi energía y cuando termines regrésamela. Entonces es lo que hago, y hago mis tiradas, y cuando termino de hacerlas le agradezco por las respuestas que me dio y luego le digo que me regrese la energía que utilizó. Entonces esa es la forma más fácil para mí, y así ya no me gasto tanta energía, ya no termino tan agotada, porque yo recuerdo que yo hacía horóscopos con el tarot y les juro que cómo me cansaba. Por eso lo dejé de hacer, porque me cansaba muchísimo, me gastaba mucha energía, porque era una cosa muy pesada estar sacando cada carta para los signos del zodiaco. Entonces era muy pesado y por eso lo dejé de hacer, porque a pesar de que sí ya puedo controlar un poquito más sobre las energías que gasto, pero aún así me sigue agotando. Entonces prefiero cuidar un poquito en ese aspecto. Y tú también cuida tu energía cuando lo hagas por primera vez, porque también te puede pasar lo mismo que a mí. Entonces ahora que es como esta advertencia de tener muchísimo cuidado a la hora de hacerlo. Y pues ahora sí,
vete a usar el tarot y a jugar con él, a practicar. Recuerda que vas a tener experiencias muy bonitas y también estos recuerdos de que lo usaste y cómo lo usaste. Y espero que todas estas cosas que te estoy contando te sirvan a ti para que no cometas los mismos errores que yo cometí por primera vez y puedas tener mejores predicciones y también lo que a ti te funcione y que quieras saber. Entonces, esto fue todo sobre la introducción hacia el tarot. Nos veríamos en otro episodio en el que vamos a hablar sobre los arcanos mayores. Pero antes de despedirnos, me llegó una pregunta hace unas semanas sobre cómo es la compatibilidad con los signos, entre signos, en cuestiones sentimentales. La verdad es que yo te podría decir que hay ciertos signos que son compatibles, pero recuerda que cada signo, que todos estamos conformados por un poquito de todos los signos. Entonces, si yo te digo que un Tauro es compatible con un Libra, tú vas a buscar a esa persona. Si tú eres Tauro, vas a buscar a ese Libra, pero recuerda que todos somos un poquito de Libra. Entonces, pues nunca, no habría como algo cierto en ese punto, ¿no? De que hay esa compatibilidad. Lo mejor para saber la compatibilidad con tu pareja es descifrar tu Luna, Venus y tu Marte. Estos 3 planetas son planetas que nos van a ayudar a saber qué queremos como personas y qué buscamos en la otra persona. Entonces, en Venus nosotros vamos a encontrar nuestras alegrías, nuestros placeres y obviamente el amor que nosotros damos y queremos recibir. En Marte nosotros descubriremos nuestras pasiones y deseos, esos deseos guardados que tenemos y también la forma en la que queremos que esa persona sea que tenga esa pasión o el deseo hacia nosotros. Y en la Luna, como ya les había comentado, la Luna es algo que nosotros tenemos que es como guardado hacia nosotros. Entonces aquí a nosotros saber qué signo tenemos en nuestra Luna vamos a poder encontrar nuestros vínculos emocionales, la forma en la que queremos ser amados, la forma en la que nosotros amamos. Entonces, si nosotros tenemos Luna en Capricornio, digamos, sabemos que Capricornio es un signo un poco frío, entonces, pues esa es la forma en la que vamos a querer nosotros, ¿no? Como el tipo de amor que aunque sea frío, pero sí queremos a alguien, ¿no? Entonces, esta es la recomendación que deberíamos de seguir a la hora de poder saber la compatibilidad con nuestra pareja. Y también, si quieres que sea un poco más compatible, leer la carta natal de la otra persona y leer qué signos tienen en estos 3 planetas. De todas formas, yo te dejé una tablita en el Drive con la compatibilidad de los signos, por si quieres leerla, y ahí también están los signos un poquito, pues a grandes rasgos, ¿no? De cómo es esta compatibilidad. Pero lo mejor sería saber estos 3, los signos que están en estos 3 planetas en nuestra carta astral, para que podamos descubrir bien con quiénes somos compatibles y sea algo más personal, ¿sabes? Pero aún así, yo creo que si tú te sientes muy cómoda con esa persona, pues no es necesario buscar entre los signos, porque es una conexión que tenemos nosotros y los planetas al final no es algo que nos van a decir si estamos en lo correcto de estar con esa persona o si deberíamos de estar con ella o no. Pero bueno, ahí están las respuestas. Igual si tienen más preguntas me pueden mandarlas por Instagram o también en los comentarios las pueden dejar y yo las puedo estar respondiendo en los próximos episodios. Recuerda que mi nombre es Belén Oseguera y nos vemos en el próximo episodio de Astrocuriosa. Recuerda, cada luna llena a las 10 de la noche. Hasta la próxima, te envío buenas vibras.